En cuestión de Primera de Timoteo, déjenme nada más llevarles a donde nos quedamos la semana pasada, y digo nos quedamos porque otra vez hay básicamente 2 videos producidos primera semana, segunda semana en YouTube, y este es el tercero, que eventualmente lo subiremos Dios mediante. Pero en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8, él hace esta transición gramatical o transición literaria donde dice ahora bien. Después de todo lo que he explicado, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Entonces da ese contraste de hacer una afirmación, pero hasta cierta manera está condicionada. Y si por alguna razón esa condición que está presentando, que en este caso es el aplicarse como es debido, si eso no se respeta, corremos el riesgo de que en un momento dado la ley no cumpla su función. Y cuando hablamos de función o la función de la ley, porque otra vez piensen conmigo en el autor es un judío, el autor es alguien que está hablando desde una perspectiva o desde una consideración como pastor, como líder, como obispo, como alguien que está supervisando, plantando muchas de esas iglesias, hablando a estas extensiones, estoy hablando de Timoteo, de Tito, que son extensiones apostólicas de él y que están posicionados también en ese aspecto, son responsables de asegurarse que no solamente es la predicación o la enseñanza de la ley, que es la base de esto, pero es la aplicación de ello. Por lo tanto, otra vez, si tienen notas ahí, en sus notas, hablamos acerca de esta ley, y aquí está el cuidado de ello, de que la ley no fue dada para proveer justicia o ser justificados, pero simplemente es la descripción de lo que es la voluntad de Dios para la vida del creyente. En otras palabras, lo que entendemos de esto es que la ley es la revelación de Dios para la iglesia, para el mundo, y lo que hace es que nos informa. La ley nos informa, pero no tiene la capacidad de transformarnos. Ahora, una vez más, hablamos de esto al principio de la clase, y esto es como un recordatorio de que Dr. Bob en su seminario o en su taller de interpretación de la Biblia, que ahorita lo estamos enseñando precisamente los miércoles en la mañana, él habla de 7 procesos, 7 pasos, 7 preguntas que nos tenemos que hacer en la interpretación de la Biblia. El número 5 de los 7, el paso número 5, tiene que ver con lo que está enfrente de ustedes, porque habla acerca de después de los primeros 4, estos primeros 4 que son extremadamente importantes, cada uno es importante, pero los 4 que son importantes, el quinto tiene que ver en cómo los destinatarios o a quien se escribió procesaron, entendieron estos primeros 4. Y es después de estos 5 pasos, incluyendo a los destinatarios, que entramos al 6 y al 7, que tiene que ver con nosotros. El punto es que cuando estamos viendo aquí esta cuestión de ser informados pero no transformados por el Antiguo Testamento, la implicación no es tanto de lo que yo pienso, tú piensas con respecto a la ley, con respecto a los 10 mandamientos, con respecto al Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿qué es lo que entendieron o cómo entendían los destinatarios a quien le está escribiendo Pablo este mensaje, cómo entendían ellos la ley? Y menciono todo esto porque estas iglesias, específicamente a Timoteo, poniéndolo en la provincia de Éfeso, para otra vez pastorear, supervisar estas iglesias en Éfeso, una de las características de estas iglesias con respecto a la ley es de que había una crisis, o venía, mejor dicho, una crisis hacia ellos. Si recuerden que muchas de estas cartas son cartas que ya sea que son para corrección o son para advertencia. Y en este caso entendemos históricamente que estas cartas pastorales están escritas al final de la jornada de Pablo. Es parte de lo que se considera su 4º viaje misionero. Ya de aquí básicamente va hacia su muerte física. Entonces, lo que encontramos es que Pablo está hasta cierta manera preparando, en el caso de Timoteo, en el caso de Tito, preparándolos, capacitándolos, discipulándolos, instruyéndolos en cómo lidiar con la distorsión o la herejía o las herejías que había dentro de la iglesia con respecto a la ley. Entonces, por eso estamos hablando aquí de que la ley es para información, no para transformación en la vida de la iglesia. Esto está asumiendo, una vez más, es lo que asume esto que está aquí, es de que en muchas de las ocasiones encontramos grupos como los judaizantes,
¿sí? Que se les considera como judíos no sinceros, judíos no convertidos, que estaban tratando de infiltrar en la iglesia, de llevarlos a los rudimentos de la ley, donde ellos están diciendo la ley es para ser transformado, cuando aparentemente con lo que está compartiendo Pablo y desde el principio del Antiguo Testamento, la ley su función no era transformar al hombre, era simplemente informarlo precisamente de que no puede ser transformado a menos que esté Cristo o sea Cristo quien la cumpla. Por lo tanto, la ley es necesaria para la santificación, pero es innecesaria en la justificación. Y otra vez, esos son términos teológicos o términos bíblicos, pero lo que estamos implicando aquí es de que la ley no existe o no fue dada para que el hombre pasara de muerte a vida. La ley es para lo que es salvo el hombre. Una vez más, la ley no fue dada para que el hombre pasara de muerte a vida. No, la ley no fue dada para que el hombre fuera justificado. La ley fue dada para que el hombre viviera como justificado, que es lo que significa santificación. La palabra santificación o santo es simplemente el ser apartado para. Entonces la ley, los mandatos, los estatutos, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es dada para que el hombre recuerde, para que el hombre, el cristiano, la iglesia, recordemos que uno de los derechos, bueno, digo uno, pero realmente perdemos todos los derechos. Cualquier derecho que pensemos que tenemos en esta vida los hemos perdido por la causa de Cristo. De tal manera que uno de los derechos que hemos perdido es precisamente el definir o el yo determinar lo que significa vivir para Cristo, lo que significa simplemente vivir en este mundo. Entonces, la ley, una vez más, no es necesaria para la regeneración de la vida. La ley es imposible que me regenere a mí, ¿sí? Pero es quien ha cumplido la ley, es el que crea la regeneración en mí. Entonces, hemos hablado de esa regeneración, de esta transformación, de esta justificación como la obra de un agente foráneo, en lugar de decir que yo puedo cambiarme, yo puedo otra vez regenerarme o yo puedo traer en mí la salvación. Eso no es cierto, eso no puede suceder, eso es imposible, es una contradicción de términos. Pero ya que la persona es salva, lo decimos de esta manera: somos salvos por obras, las obras de Cristo, no las obras de nosotros. Y somos salvos para obras. Entonces, cuando yo afirmo esto, que somos salvos por obras, las obras de Cristo es la ley. O sea, Cristo vino a vivir, a caminar, a ejercer, a expresar, a transferirnos precisamente, ¿qué cosa? La ley. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandatos, estatutos, una vez más, son necesarios en nuestra santificación o en nuestro proceso de vida para caminar como tal. Su función en el nuevo pacto de la ley, o sea, el pacto, porque la ley obviamente es el pacto antiguo, el nuevo pacto que está por encima del antiguo pacto, ¿sí? El nuevo pacto es aquel en el cual, y aquí es donde quiero que vean sus notas, es que expone el pecado. Esa es la función que tiene. No es el remedio al pecado, es que él expone el pecado, hablando de la ley, la función que tiene el nuevo pacto. La ley es la guía en la sociedad, los 10 mandamientos, todo lo que las sociedades, el mundo ha vivido o ha implementado. Trágicamente los hemos violado muchas de las veces y nos informa en cuestión de decisiones éticas. Lo que están viendo enfrente de ustedes no es la salvación, es lo que produce la salvación. Entonces, una vez más, los estatutos de Dios no me salvan, pero es para lo que soy salvo. Entonces, esa es una parte de la cual siento que era necesario que tocáramos, que consideráramos una vez más, y espero que esto sea parte de lo que hemos conversado y ojalá pudiéramos conectarlo, porque yo sé que nos vemos cada semana y pasan muchos días de una clase a otra. Pero rápidamente, el capítulo número 2, que otra vez es uno de los capítulos cruciales e importantísimos, porque el capítulo número 2, de cierta manera, ahora es la implicación colectiva de lo que acabamos de decir, del proceso de la ley, del proceso de lo que la ley hace y cómo la ley funciona, la función que tiene, cómo. Entonces, en cuestión de la iglesia y el Estado, la separación de iglesia y Estado es lo que trata el capítulo número 2. Y en el versículo 7, es obvio que estoy brincando versículos, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol.
Entonces aquí está hablando Pablo de su persona y constantemente está teniendo que defender su apostolado. Aquí está haciendo eso y dice él: digo la verdad y no miento. Está implicando que su veracidad, su autenticidad era constantemente cuestionada. Entonces él hace este énfasis, él hace estas afirmaciones en un contexto de disputa, en un contexto de confrontación, en un contexto de defensa de la fe, y dice: Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Este tipo de afirmaciones de Pablo que presenta en Timoteo son afirmaciones que eventualmente es lo que causa hasta cierta manera que esos tres grupos que conocemos, hay tres grupos que declaran guerra en contra de Pablo. Y estoy hablando desde los judíos sinceros, que se le llama, o los judíos convertidos al evangelio. Encontramos esto en el ¿cómo se le llama esto? El concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, encontramos oposición precisamente por la cuestión de él llamarse el apóstol a los gentiles, porque el judaísmo mantenía esta mentalidad de exclusividad, de elitismo, en el cual trágicamente, como fue la iglesia hace 500 años, como es la iglesia hoy en día, cometemos el mismo error, que es un error teológico, es un error doctrinal. Cuando pensamos y hablamos acerca del sacerdocio de los creyentes, usamos ese tipo de doctrinas basados en la palabra de Dios, torcidos, para simplemente afirmar una vez más un cierto tipo de supremacía, un cierto tipo de elitismo que no es bíblico. Porque cuando hablamos del sacerdocio de los creyentes, hablamos acerca de que lo que nos hace, o la razón que somos un pueblo de sacerdotes para Cristo, es precisamente por lo que Pablo está diciendo aquí, para hacer o para llevar el evangelio a los gentiles, es para llevar el evangelio al mundo, de lo cual, observen lo que está diciendo, es para enseñarles la verdadera fe. Todo esto implica, y aquí es donde quiero que pensemos en la cuestión de potencialmente una fe distorsionada, y aquí estoy por ejemplificar lo que es una fe distorsionada o un malentendido de lo que la Biblia enseña. Y esto lo ilustramos con respecto otra vez a la iglesia y el gobierno, o iglesia y Estado. La verdadera fe o la razón o la perspectiva bíblica con respecto a estas dos entidades, a estas dos instituciones que fueron creadas por Dios y creadas para Dios, nos enseña la palabra de Dios que básicamente la iglesia, su propósito fue recibir las llaves del reino. Y ustedes pueden pensar en esa entrevista entre Cristo y sus discípulos, específicamente con Pedro, en Mateo capítulo 16, donde habla acerca de que las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra quién? Contra la afirmación que Pedro ha hecho, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando habla acerca de esas puertas del Hades, que no prevalecerán contra ella, habla acerca de cómo Cristo entrega las llaves a la iglesia, que no es otra cosa, por lo que entendemos, que es, otra vez, la misión de un evangelismo global. Entonces, voy a decirlo una vez más, la iglesia creada, instituida por Dios y para Dios, su propósito es evangelismo global. Y cuando uso la palabra evangelismo, estoy implicando discipulado, ¿verdad? Porque esta cuestión de la salvación es como una moneda. Una moneda tiene dos caras. ¿Cuál de las dos caras es más importante? La respuesta es sí. ¿Y qué es lo que hace una moneda una moneda? Una u otra cara. La respuesta es las dos caras. Entonces, evangelismo y discipulado es la salvación del hombre. Entonces, no es solamente cómo somos salvos, pero para qué somos salvos. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y hablamos del propósito y su función, es precisamente para recibir ese llamado de las llaves del reino, donde en Mateo capítulo 16, la iglesia no solamente es otra vez establecida, es sentadas esas bases, sus principios, pero algo que establece Cristo muy importante para poder entender, porque otra vez está hablando Pablo a una audiencia donde la iglesia está fragmentada, donde la iglesia tiene persecución interna. Estoy hablando de la iglesia en Éfeso, estoy hablando de Timoteo, que le está hablando como líder, como aquel que tiene que lidiar con todas estas retos y disfuncionalidades en la iglesia. Unas cosas que Cristo establece en Mateo capítulo 16 que es crucial para nuestra comprensión es entender que cuando habla acerca de cómo las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, Cristo posiciona a la iglesia. Escuchen el lenguaje que uso. Posiciona, legalmente la establece como una, otra vez, como una entidad, como alguien, como una organización, como un organismo, como algo que pertenece a Cristo, de lo cual su función no es defenderse del infierno, sino es atacar el infierno. Entonces la iglesia no existe para estar en una posición defensiva, sino en una función ofensiva.
El problema de la iglesia hoy en día, trágicamente, cuando hemos olvidado la razón por qué existimos, es precisamente que por inercia, por accidente o por ignorancia nos movemos de ser el grupo, una comunidad de hombres y mujeres que nos debemos de mover en cuestión ofensiva, nos hacemos defensivos, nos estamos protegiendo de todo ello. Una cosa que quiero, y tal vez debí de haberlo puesto en la presentación, pero no está aquí, pero ahorita me acordé de ello. Cuando hablamos acerca de otra vez de la iglesia y un poquito de lo que es la doctrina de la iglesia, se le llama eclesiología, la doctrina de la iglesia, pensamos en tres componentes, y si están tomando nota o quieren escribir esto, de alguna manera creo que ayuda, porque no solamente es el principio del cuerpo de Cristo, de la comunidad de creyentes, pero acuérdense que esa comunidad es el producto de la vida de cada uno de nosotros, porque hemos dicho anteriormente que la salvación del hombre es para la salud y el bienestar de la iglesia. Para eso somos salvos. Es el producto de caminar en similitud a Cristo y de una vida de servicio. En el Antiguo Testamento, vida de servicio; Nuevo Testamento, similitud a Cristo. Y cuando fusionamos esas dos, entendemos que la razón por la cual tú y yo somos salvos es para la salud de la iglesia. Entonces, con eso en mente, los tres componentes que me gustaría que pensaran, que procesaran y que veamos para mantener la perspectiva de por qué la iglesia fue creada y para qué fue creada, sobre todo en momentos en los cuales la iglesia, como el resto de la humanidad, estamos atravesando situaciones completamente nunca antes vistas o completamente diferentes a lo que hemos vivido. Ese es el tiempo para recordar o para retomar la conversación. Ese es el tiempo para que lo dialoguemos. Es el tiempo para que lo prediquemos, para que lo recordemos, para que lo enseñemos. Y en momentos en los cuales la iglesia no se ve como típicamente la iglesia se ve o se ha visto por la pandemia, por los retos, por el secularismo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, 16,000 pastores, estadísticamente 16,000 pastores van a dejar o están dejando el ministerio por año. Tenemos, en fin, puedo hablar un montón de cosas de la iglesia, pero este es mi punto, porque necesito avanzar. Mi punto es este. Mi punto es de que si pensamos en términos doctrinales con respecto a la iglesia, es lo primero que tenemos que considerar es la doctrina de Cristo. Es lo que se le llama cristología. La palabra logos es estudio y es el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo. Cristología. En otras palabras, la cristología lo que me enseña es acerca de la persona de Cristo. Entonces, para que la iglesia funcione, para que el hogar funcione, para que el gobierno funcione, para que la sociedad funcione, para que tu vida y mi vida funcione, una de las características o una de las cosas que son la amenaza, yo diría, número uno de la iglesia, del gobierno, no es tanto Satanás, es precisamente lo que hace Satanás ser Satanás. Sí, Satanás es Satanás porque él quiso ser igual a Dios. Lo que sucede en el huerto con Adán, cuando es tentado a cuestionar la veracidad de Dios y cede a esa tentación, es que la tentación fue que si comes de ese fruto serás igual a... Entonces estoy hablando que el problema del ser humano desde el principio es precisamente el individualismo, es la cuestión de la autonomía. Entonces, cuando hablo acerca de esa autonomía, por eso esta doctrina de la cristología, que es la médula, el centro, la espina dorsal, es la piedra angular de la iglesia, es precisamente que una iglesia sana no inicia con la iglesia, no inicia con eclesiología, inicia con cristología. ¿Qué significa ello? No es más, significa que la persona de Cristo es el componente de dos cosas que hasta cierta manera es lo que entendemos que es el evangelio. ¿Sí? El evangelio es una persona y eso implica que es todo lo que Cristo dijo de sí mismo, no de la iglesia, no de ti, no de mí, no de... Sí, es lo que dice, porque lo que más beneficia al hombre no es el conocerse a sí mismo, no es el mirar introspectivamente, no es encontrarse con el verdadero yo. Lo que más beneficia al hombre es encontrarse con quien dice Cristo que Él es. Ese es mi punto. Entonces la cristología afirma lo que Cristo dijo de sí mismo, y la cristología lo que hace es que me presenta la vida de Cristo por 33 años basado en lo que dijo. Entonces hay una congruencia, hay un casamiento, hay una fusión entre todo lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo hizo. Esa es la base, la identidad de la iglesia.
Y cuando digo de la iglesia, es del hogar, es del gobierno, es del cristiano. Obviamente desde la perspectiva cristiana. La siguiente cosa que eso produce, y aquí está otra evaluación para recordar esto o no desviarnos de este principio, es la cuestión de la misiología. Es el estudio o la doctrina de la misión. En otras palabras, basado en lo que Cristo dijo de sí mismo y basado en lo que Cristo hizo por los 33 años, perdón, es que ahora hablamos acerca de ese propósito, de esa misión. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Escuchen lo que estoy por decir. Cualquiera que sea la misión de Cristo, cualquiera que sea lo que Cristo determinó como su misión, esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de tu vida y de mi vida. A diferencia, si no consideramos o no iniciamos con Cristo lo que Él dijo de sí mismo, no lo que yo pienso de Cristo o lo que yo creo de Cristo o lo que yo creía de Cristo, eso es irrelevante. Eso no es autoridad. La autoridad está en lo que Cristo dijo de Él. Y cuando el Espíritu Santo sella tu vida y cuando tú pasas de muerte a vida, implica que tienes la habilidad de afirmar, de creer y de vivir basado en lo que Él dijo de quién, de Él mismo. Y menciono todo esto porque hoy en día mucha gente predica el evangelio donde el punto es lo que Cristo dijo de ti, lo que Cristo confesó de tu matrimonio y confiésalo. Y otra vez, yo no estoy en contra de que tu matrimonio o las finanzas o la pandemia sean disipado o mejorada la condición, pero aquí el punto no es lo que Cristo dice de mí o de nosotros o del futuro, es lo que dice de Él. Entonces, una vez más, la misión es el producto, la misión, la razón por la cual Cristo vino a este mundo, lo determina la cristología. Cristo determina la misión. Entonces, la misión de la iglesia precisamente es la misión de Cristo. Y esa misión, vean lo que eso puedo decir, porque es el tercero, son dos. Cristología, misiología, el tercero es la eclesiología. Ahora sí, la iglesia, su identidad, su propósito, su razón de existir, es literalmente la misión de Cristo. Entonces la iglesia hasta cierta manera, o tu vida y mi vida, hasta cierta manera no tenemos que orar por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya nos fue revelada. La voluntad de Dios es su ley, ¿verdad? Es la ley, es la palabra de Dios, dada, escrita. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, y la voluntad de Dios fue transferida a nosotros. Habita, radica en nosotros, porque es la transferencia de su justicia, la transferencia de todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, fue transferido en la salvación. ¿Qué estoy diciendo? Que la voluntad de Dios literalmente es algo que la iglesia no es tanto que tenga que descubrir, pero es la voluntad de Dios que la iglesia necesita activar. Vean la diferencia entre descubrir y activar. Todo esto, otra vez, lo menciono por la cuestión del componente de iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La cuestión del Estado o del gobierno, simplemente el gobierno o el Estado tiene que ver con la cuestión de la función, y en este caso, así como la iglesia fue dada las llaves, el Estado o el gobierno fue dado la espada. Entonces, cuando hablamos de crear contextos, es precisamente la protección de la santidad de la vida. Es precisamente la cuestión de que el gobierno existe para proteger, otra vez, y crear los contextos para que el evangelio funcione. Estoy hablando de ideales, estoy hablando de lo que entendemos a la luz de la Biblia, no estoy hablando de la realidad, porque acabo de describir varias cosas que potencialmente están lejos de ser nuestro contexto o de dónde vivimos a nivel gobierno, a nivel iglesia, pero es obvio que empezamos con los ideales, no tanto con la realidad. Todo esto implica otra vez que son instrumentos de Dios para los propósitos de Dios. El problema tanto de la iglesia como del gobierno, escuchen lo que estoy por decir, tanto de la iglesia como del gobierno, el problema que tenemos es que hemos confundido la autoridad. Sí, esto que ven aquí, en cuestión de llaves, en cuestión de la espada o el crear los contextos, es autoridad. El gobierno tiene autoridad, la iglesia tiene autoridad, y todo eso es cierto. Tú tienes autoridad, yo tengo autoridad. En diferentes ámbitos o niveles, todos tenemos autoridad, pero esa autoridad fue dada precisamente para recordarnos que la autoridad que tenemos es limitada, que la autoridad suprema es la de Cristo, que Él es el que está por encima de todas las cosas. Y la implicación de ello es que el problema de la iglesia y del gobierno, trágicamente, convenencieramente, por ignorancia, no sé de qué otra manera presentarlo, es que hemos confundido autoridad con ¿qué cosa? Con autonomía. Entonces hoy en día tenemos gobiernos, trágicamente, alrededor del mundo, que no están pidiendo separación de iglesia y Estado, están pidiendo separación de Estado con Dios.
Y el gobierno está haciendo cosas que van en contra de la razón o la naturaleza por la cual fueron creados y para qué fueron creados. Exactamente lo mismo pasa con la iglesia. Trágicamente, a través de la historia, si pensamos hace 500 años, la reforma es el producto de ello. De la iglesia cuando se puso o se posicionó en una condición que no es bíblica, que violó precisamente los estatutos, los mandatos de todo ello. Bueno, todo eso, Timoteo, hablando Pablo a Timoteo en cuanto a las mujeres, quiero que contextualicen porque vamos hacia las mujeres, ¿ok? Contextualicen organizacionalmente todo lo que acabo de decir, no lo divorcien, no piensen que estoy cambiando de tema, simplemente hay un flujo de la conversación porque dice en el capítulo 2, versículo 9, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, esto implica que se vistan con modestia y recato. Escuchen lo que estoy por decir. Típicamente, la Biblia, típicamente en su generalidad, típicamente, porque la Biblia tiene como una función dual, tiene la función de ánimo, de protección, tiene la función de ese cuidado pastoral o paternal del cual Dios a través de estos escritores está hablando a su pueblo, pero también tiene la implicación en cuestión de reprensión, en la cuestión de instrucción, en la cuestión inclusive de disciplina muchas veces. Entonces es los dos, ¿verdad? Es la relación y disciplina, relación, disciplina. Cuando ustedes leen esto y dice quiero que ellas se vistan decorosamente, está implicando que no se estaban vistiendo con decoro. Está implicando que no se estaban vistiendo con modestia. Está implicando que dentro de la iglesia no se estaban vistiendo con recato. Y eso implica que, otra vez, sin sus peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué es el punto aquí? Que esto es algo que el apóstol Pablo está implicando. Dejen de hacerlo. Ya lo estaban haciendo. Dejen de hacerlo. Todo esto lo menciono porque aquí el punto... Y otra vez, no lo incluí, debí de haberlo incluido probablemente para que haya mejor entendimiento, pero si ustedes leen los versículos anteriores al 9 del capítulo 2, va a instar el apóstol Pablo a que los hombres levanten sus manos en oración. Entonces está hablando de la función del hombre en oración y habla acerca de cómo los hombres de fe oran o deben de orar en todo lugar. Y el contraste es que las damas o las mujeres de fe se visten decorosamente. Entonces, a donde voy es de que parte de la ley de la interpretación es que no podemos sacar versículos fuera de contexto y simplemente hacer afirmaciones. Es el contexto de ello, donde está haciendo un contraste entre la fe del hombre manifestada en la oración que se lleva en todo lugar y la fe de la mujer manifestada en cómo debe de vestirse con decoro. Todo esto él concluye diciendo que se adornen más bien con buenas obras. Otra vez, ven el contraste. En lugar de hacer todo esto que están haciendo en cuestión de cómo se visten, la falta de decoro, la falta de decencia, la falta de todo eso, ¿sí? El contraste dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Entonces, una vez más, el reto que está encontrando Timoteo, Pablo, a través de Timoteo, el reto de la iglesia hace 2000 años, el reto de la iglesia hoy en día, no es tanto que la gente no cree en Dios, no es tanto que la gente le falta fe. El problema es que hace 2000 años, hoy en día, como cristianos, estamos a favor de la fe, estamos a favor de Dios, siempre y cuando en mi autonomía, otra vez, no autoridad, autonomía, yo defina lo que eso significa. Y es precisamente por eso que personas como Pablo, con esa autoridad apostólica, inspirados por el Espíritu de Dios, Pablo lo fue, él lo que está haciendo con ese tipo de escritos, está cerrando el abismo entre esa violación o esa autonomía de decir, yo tengo fe, yo creo en lo que dice la palabra de Dios, yo creo en Cristo, pero como soy autónomo, es que yo defino lo que esto significa. Y Pablo escribe y dice, no funciona de esta manera. Porque el momento en el cual tú estás creyendo en la palabra, tú estás afirmando, en este caso, la instrucción de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso implica que has perdido el derecho. Lo has perdido, y entre paréntesis, cuando lo he perdido, yo sé que suena negativo porque otra vez somos una cultura en la cual nosotros aquí en Estados Unidos estamos a unas cuantas semanas de las elecciones presidenciales y es obvio que nos beneficia esa democracia que tenemos para elegir un presidente.
Estoy consciente de ello. Entonces, nacemos en una cultura, el filtro del mundo occidental que somos nosotros, tenemos los filtros culturales donde se ha luchado por la independencia, se ha luchado por los derechos humanos, se ha luchado por la democracia. Todo eso es obvio que es parte de la función del gobierno, proteger ese tipo de derechos. Pero escuchen lo que estoy diciendo. El problema con ese tipo de derechos o de ese tipo de logros que se han hecho es que desde el momento en el cual nos olvidamos, desde el momento en el cual ignoramos la razón por qué esos derechos son necesarios, que es Dios, es para un acercamiento a Dios, es para vivir para Dios. Cuando eso se olvida, como cualquier otra cosa en la vida, esos derechos los empezamos a idolatrar. Lo que debió de haber sido un vehículo hacia se convierte en la meta, que es lo mismo que pasa con el dinero, con la juventud, con el conocimiento, con la sexualidad. Todo eso son cosas que Dios ha bendecido. Esas cosas es lo que se le llama amorales. Que en sí el dinero, la sexualidad, esas cosas no son ni buenas ni malas. Es simplemente el uso que se le da lo que determina su beneficio o su maleficio. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, cuando encontramos aquí, en el caso de mujeres que aparentemente divorciaban el profesar servir a Dios con la manera en que estaban viviendo. Entonces, divorciaban doctrina con ética. Divorciaban su comportamiento con lo que habían creído. Y básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que tu trabajo como pastor, tu trabajo como anciano gobernante es de volver a casar eso. Y eso es lo que hace el evangelio o la instrucción de ello. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca del decoro que necesitan tener, es la pregunta: ¿cómo deseamos ser recordados? Entonces, en este caso, cuando habla acerca de cómo se vestían estas mujeres y está haciendo el contraste de que en lugar de enfocarse en eso, que su enfoque es externo, yo no creo que Pablo está condenando el decoro de la mujer. Yo no creo que Pablo está condenando el hecho de que la mujer se embellezca. Ese no es el problema. El problema es que, una vez más, ese embellecimiento, ese trabajo que hace la mujer de embellecerse, que es natural, que es algo que la Biblia no condena, una vez más, está divorciado ¿con qué cosa? Con las buenas obras. Está divorciado con el carácter del individuo. Entonces, ¿de qué te sirve tener todo este tipo de experiencia externa cuando por dentro, cuando el carácter, cuando tu mente, cuando tu corazón va en dirección opuesta aparentemente de lo que estás tratando de reflejar? Es lo que está describiendo, o creemos que es lo que está describiendo. La mujer debe aprender ¿con qué? Con serenidad, con toda sumisión. Voy a decir esto una vez más porque yo sé que este es un tema controversial en iglesias, en hogares, y hay un montón de interpretaciones de todo esto. Así es que simplemente voy a compartir lo que entiendo y lo que creo que la Biblia está enseñando, y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero creo que este es un tema importante para considerar, sobre todo en una cultura donde el tráfico humano es una realidad, es un problema serio, en una cultura donde trágicamente la mujer ha sido abusada, en una cultura donde tenemos abuso en la iglesia, o mejor dicho, se permite o se tolera el abuso en la iglesia. Entonces, para nivelar aquí la conversación, por favor, contextualicemos lo que estamos hablando aquí. En la cuestión de toda sumisión, que típicamente es una palabra que traducimos negativa, ¿no es cierto? Hablar de sumisión típicamente es algo negativo. Si hace rato hablamos del principio o de la confusión de autoridad con autonomía, y ya nos dimos cuenta que cuando hablamos del libro de Génesis, capítulo 3, y la caída del hombre, es precisamente esa confusión. Porque capítulo 1, capítulo 2 específicamente, es que Dios crea a Adán y a Eva, pone al hombre y a la mujer, y eso es lo que les dice. Les estoy dando la autoridad de ser administradores. Llenad la tierra, sojuzgadla, gobernar sobre las aves del cielo, los peces. En otras palabras, observen a Dios dándole la autoridad a Adán de nombrar los animales. Eso habla de señorío sobre esas cosas. Trágicamente, ese señorío, esa autoridad que fue y es limitada, Adán lo traduce en el capítulo 3 como autonomía. Entonces ya aclaramos y ya dijimos que el problema del ser humano es la confusión entre autoridad y autonomía. El problema de la iglesia es exactamente lo mismo. El problema del gobierno es el problema de todas instituciones, porque está hecha de personas como tú y yo, que nuestro corazón grita y pide autonomía cuando lo que Dios nos ha dado es autoridad. Ok, con eso en mente, filtren la palabra sumisión, porque aparentemente a la luz de la Biblia, autoridad
Autoridad es la capacidad dada por Dios de vivir en sumisión. Una vez más, autoridad no es la habilidad de hacer lo que yo quiera. Yo argumentaría que autoridad es la habilidad de escoger a Dios. Eso es autoridad. Autoridad es que yo, estando muerto espiritualmente, su espíritu trae vida a mi espíritu, trae vida a mi vida, que estaba muerta espiritualmente hablando, ¿verdad? Y autoridad es la habilidad de romper las cadenas del pecado. Eso es autoridad, donde Cristo ha roto las cadenas del pecado y donde ahora legalmente paso de ser esclavo al pecado, paso a ser esclavo de Cristo. Entonces, eso es autoridad. Autoridad es tener la habilidad de escoger a Cristo. En cuestión de la sumisión, que típicamente se traduce esto como algo negativo, Pablo está diciendo la mujer debe aprender con serenidad, con toda, ¿qué cosa? Con toda autoridad. Entonces, aparentemente el aprendizaje que necesita la mujer te lleva a ejercer tu autoridad. Porque aparentemente autoridad es la habilidad de ceder tus derechos. En otras palabras, Adán en el capítulo 3, por tratar de ejercer autonomía, ¿qué es lo que perdió? Perdió su autoridad. Y ahora el hombre nacemos por la magnitud de la persona a la quien Adán desobedeció. No es más, la magnitud, la grandeza, la santidad, la justicia de la persona a la cual Adán desobedeció es lo que causa, o es lo que causó, que la caída de Adán sea transferida al resto de la humanidad. Entonces, es obvio que fue una transferencia o fue un pecado trascendental lo que Adán hizo. Pero más que el pecado, es a quién se le reveló. Porque el punto de la historia no es el pecado del hombre, es la santidad de Dios. Entonces, eso explica por qué creemos, profesamos y vemos el producto del pecado adánico. Es simplemente porque a quién o contra quién se hizo esto. Entonces, hablar de sumisión, una vez más, es el proceso de autoridad, donde dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué es el punto aquí? Aquí es el punto, aquí es el punto. Espero que todo sea contextualizado. Espero que de alguna manera esto ayude. ¿Qué es el punto? Entonces la pregunta es si debe de predicar la mujer, si debe de haber mujeres que son pastores en la iglesia. ¿Alguien se ha preguntado eso? Ok, bueno, es parte de lo que estamos aquí describiendo. Sí, la autoridad que Dios nos ha dado como hijos de Él, esa es la autoridad. La autoridad que Él nos ha dado es la habilidad de ejercer su ley. Eso es autoridad. Eso es Entonces, en otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. Porque acuérdate que la ley o la palabra escrita, Cristo es el cumplimiento de ella. Entonces la autoridad que tú y yo tenemos, esa es la autoridad que tenemos, es de poder vivir en similitud a Cristo. La pregunta es, ¿qué significa eso? Lo que eso significa es que ahora mi función, mi autoridad es hacer lo que Cristo hizo. Y si ustedes recuerdan la historia, ¿qué es lo que Cristo hizo? Bueno, Cristo amó, Cristo tuvo compasión, Cristo sirvió, eventualmente Cristo dio su vida por otros. Entonces, autoridad es entender que en cuestión de jerarquías, porque Dios funciona a través de jerarquías, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo, es lo que entendemos, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y quién? En otras palabras, vemos a un Jesús que es Dios mismo, el cual está sujeto tanto a sus padres, está sujeto a la ley. Entonces vemos Jesús modelando esto, porque en medio de eso es que Jesús tiene autoridad. E inclusive, la sujeción suprema de Cristo es precisamente Filipenses capítulo 2, que estando en la condición de Dios no consideró como cosa que aferrarse, sino que se desprende y empieza Pablo a describir esta manera en la cual él se humilla a sí mismo y dice que estando en condición de hombre se hizo obediente. ¿Y obediente de qué? ¿Qué tipo de obediencia? Obediencia de la cual se le etiqueta, se le considera como un maldito, porque Deuteronomio dice que es maldito el que es puesto en un madero. Entonces su sumisión es tal que esa sumisión, la cual su sumisión no fue sumisión por sumisión, es que tenía un propósito. El propósito era complacer al Padre. Era el complacer al Padre, porque voy a decir una vez más, no hay cosa que beneficia al hombre más
en su estancia en esta tierra y en la vida por venir, que beneficiar o traer gloria al Padre. Esa es la razón por qué el hombre existe, y lo opuesto a lo que acabo de decir también es verdad. No hay cosa que daña más la vida del ser humano, cristiano o no cristiano, que traer gloria a sí mismo. Entonces, si lo entiendo y lo veo en las noticias, y lo veo en cómo vivimos, y los divorcios, y la muerte, y todo el relajo que vemos, y lo entiendo en concepto, la pregunta es, ¿cómo le hago? Porque típicamente, otra vez, cuando trato de confiar en alguien, servir a alguien, termino siendo abusado, me traicionaron, me hicieron esto, o inclusive yo me traiciono a mí mismo porque termino haciendo cosas que no quiero y termino... ¿Cómo le hago? Precisamente por eso estamos estudiando esto, porque esto es la manera en que Pablo está instruyendo a la iglesia, una vez más, para cerrar el abismo entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de esta cuestión de que como la mujer no permito que enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime, por favor escuchen esto. El enfoque aquí está en la cuestión de la actitud de la mujer en aprender. El aprendizaje, la sumisión se refleja en cómo aprende con serenidad y aprende en sumisión. El punto del pasaje no es la cuestión de la enseñanza. El punto de aquí no es tanto de que si la mujer debe de enseñar o no debe de enseñar. Aquí el punto es de que si la mujer está o tiene la habilidad, porque esto es autoridad. Autoridad es la habilidad de yo ponerme debajo de otros para ser instruido. Eso es autoridad. Porque otra vez, Pablo está hablando a alguien, en el caso de Timoteo, que va a ejercer autoridad. Pero Timoteo, su autoridad está basada en la manera en que él se somete, en este caso, al apóstol Pablo, a la autoridad suprema, que en este caso es la revelación dada por Dios, por el Espíritu Santo, a través de esa inspiración. Y aquí es lo que yo tendría que decir entre paréntesis, y sobre todo para los que tenemos el privilegio de estar criando hijas, también hijos, pero sobre todo hijas. Para los que están solteros, especialmente las solteras, necesitan escuchar lo que estoy por decir. Bueno, todos, pero especialmente ese grupo de personas. Típicamente decimos, basado en Efesios, cómo los hijos se someten a los padres, la esposa se somete al esposo y el esposo se somete ¿a quién? Y típicamente decimos Dios. Para mí es una injusticia decir Dios, porque si los hijos se someten a dos seres imperfectos, que son los padres, y la esposa se somete a un ser imperfecto, que es el esposo, ¿cómo es posible que el esposo se someta a un ser que es invisible? Y que eventualmente puedes fácilmente sobreespiritualizar la conversación. Entonces, lo que yo entiendo y lo que yo veo en cuestión de este paradigma de jerarquías, de sujeción, de autoridad, es que el hombre se somete a la iglesia. A la iglesia. Entonces, por eso es extremadamente importante que la iglesia a la que pertenecemos sea una iglesia saludable, digna de ser sometida, y que especialmente, por eso hablaba de las solteras, de que como solteras, conforme escogen un novio y eventualmente un esposo, para los que estamos criando hijas que eventualmente van a ser escogidas como esposas y ellas escojan un esposo, yo argumentaría que la cuestión de que diga que el muchacho es cristiano no puede ser la meta, tiene que ser el principio. Tiene que ser nada más el principio de la conversación. Lo que quiero saber es, platícame qué significa eso. Y cuando digo qué significa eso, quiero hablar de tu sujeción. ¿Quién está moldeando tu vida, discipulando tu vida? Por eso inclusive, y ahorita vamos para allá en Tito, por eso inclusive el liderazgo de la iglesia tiene que ser en pluralidad. No es un pastor, son pastores. Los que gobiernan, los que dirigen, los que están sirviendo la iglesia por esa sumisión mutua. Que al final de la conversación, escuchen lo que voy a decir, al final de la conversación, como cada cristiano es responsable por lo que ha sido puesto en el que es la palabra de Dios, tanto escrita como hecha carne. O sea, eventualmente cuando muramos y compadezcamos ante el tribunal de Cristo, daremos cuenta de lo que hicimos con esa palabra, con esa salvación, con Cristo, con su palabra escrita. Y menciono todo esto porque
Si el cristiano asumiera esa responsabilidad hoy en día, el cristiano, solteras, casados, miembros de iglesias, líderes, pastores, diáconos, todos, tendríamos la base sólida y firme, que es la que hace falta en estas iglesias, y por eso estamos viendo estas cartas, de poder evaluar quién califica y quién no califica para poder ser o estar en esa posición donde, en este caso, sea una mujer o sea un varón, se someta a ello. Porque si el punto aquí, el enfoque no es tanto que la mujer no enseñe, ese no es el punto es de que la mujer sea enseñada, la mujer aprenda. La pregunta es si la iglesia la pregunta es si la mujer, la dama, y otra vez, para nuestras hijas, para las solteras, la pregunta es ¿por qué vas a escoger o por qué escoges, o muchas de ustedes han escogido, varones que no son dignos de ser la fuente de aprendizaje? ¿Qué estoy diciendo? Y esta es la frustración, y otra vez va a sonar bastante crítico y bueno, sí pido disculpas, pero no pido disculpas, pero sí pido disculpas. Pero aquí está mi punto. No es accidente que las iglesias en su gran mayoría hay más, ¿qué cosa? Mujeres que varones. Porque el caos del cual nos afecta a todos esta mañana, hay un caos en el mundo. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. El caos que nos afecta en nuestra sociedad es el producto de la falta de varones que son dignos de los cuales aprendamos de ellos. Hay una ausencia. Se ha disipado al varón, el cual es digno del cual, y digo que sea digno porque como varones lo que no estamos haciendo, y estoy hablando de cristianos y de no cristianos, es que no estamos bajo la sujeción, bajo la enseñanza de otros. La tendencia del varón, también de la mujer, pero del varón específicamente, que yo creo que es el efecto de dominó que estamos viviendo hoy en día, es precisamente una autonomía, de que nadie me va a decir cómo vivir, y por eso es que la iglesia es para la esposa, que lleve a los niños. Por eso es que simplemente yo como varón, yo por eso estoy proveyendo, yo soy el que trabajo y traigo. Sí, otra vez. Hay una confusión. Eso es autonomía. Es autonomía, porque la provisión, el sustento, no es algo que tiene que hacer el varón, es algo que puede hacer el varón. Es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio proveer para el hogar. Es un privilegio que el Señor te dé la capacidad de trabajar y provea el trabajo. ¿Me explico? Entonces, en la autonomía, tanto el trabajar como el proveer, lo vemos como si fuera una, ¿cómo se dice esto? Como si fuera una charola, una cosa en la cual me debes porque yo he provisto para ti. No. Por eso es que la educación de los hijos, escuchen lo que estoy por decir, la educación de los hijos es del padre, no es de la madre. La madre es la ayuda, ¿qué cosa? La ayuda idónea. Exacto. Entonces, otra vez, vean el caos. O sea, nos quejamos del caos, nos quejamos de lo que está sucediendo en la cultura, en el gobierno y por todos lados, pero es obvio que estamos viendo la viga estamos viendo la paja en el ojo del prójimo, pero no vemos la viga en el propio. Entonces, mi invitación, damas solteras, por favor, escúchenme, evítenle a su pastor horas y horas de consejería no necesaria. Aprendan a escoger varones. Padres de familia, eduquemos a las hijas a escoger varones, que su característica no sea el cristianismo, sino sea un cristianismo debajo de la supervisión, la mentoría, el discipulado de otros varones. Ese es mi punto. Y si no está dispuesto a hacer eso, yo diría que le dijeran al muchacho, bye. Esa es mi sugerencia. Ok, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Otra vez, contextualicen eso. De tal manera que persevera en todo ello. Otra vez, escuchen las palabras de Pablo, porque aparentemente la iglesia, tanto damas como varones, no estaban teniendo cuidado de cómo casar lo que creían, lo que estaban aprendiendo con su conducta. Otra vez, es ese divorcio que la cultura gentil, o en este caso la filosofía griega, el gnosticismo, había introducido a la iglesia. Si en el gnosticismo ellos proclamaban buena doctrina, supuestamente, pensar bien, filosofías, gente muy capacitada, pero su conducta era completamente reprobable. Entonces, Pablo está diciendo, no. Cuando vemos a Cristo, vemos en Cristo sana doctrina y sana conducta. Es la fusión, ¿verdad? Es lo que dijimos. Cristología es lo que Cristo dijo, lo que Cristo creyó, como Cristo enseñó, sus afirmaciones, basados en ¿qué cosa? En su conducta. Entonces, eso es lo que es el Evangelio, y aparentemente lo que estamos leyendo es exactamente lo opuesto. Persevera en todo ello. ¿Qué es la implicación? Que no estaban perseverando. Porque así, escuchen esto, así, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez más, por favor, subrayen esto en sus Biblias, y si no tienen sermón para este fin de semana, este podría ser un buen sermón, siempre lo es porque es la palabra de Dios, pero observen, si de esta manera te vas a salvar a ti mismo y a los que te escuchan, lean este versículo ahora de abajo hacia arriba, porque lo que estamos leyendo
en el capítulo 4 de 1 Timoteo es la afirmación de que aparentemente la salvación de tu alma y la salvación de los que te escuchan está basada en tu perseverancia y está basada en la manera en que casas o recasas o refusionas o fusionas por primera vez lo que crees con lo que haces. Entonces, nuestro estilo de vida en este momento, conforme hablamos en un viernes como este, determina la eternidad de cada uno de nosotros. Y esto automáticamente echa por tierra el tipo de mentalidad que dices: conocí a Cristo cuando tenía 14 años. Ahorita no voy a la iglesia. Ahorita yo sé que la situación está difícil. Ahorita tengo una crisis de fe y lo que tú quieras. Pero como yo acepté, es una póliza de seguro que cuando yo muera es la que le voy a mostrar al Señor para que me deje entrar al cielo. Eso no es bíblico. Eso no existe, lo he dicho anteriormente. Eso de que el cristianismo carnal, el cristiano carnal, no es bíblico, no existe. O eres una persona que tu conducta y tu enseñanza están fusionados por la fusión que Cristo hace, reflejado en cómo perseveras, no en cómo la situación cambia, pero cómo perseveras, y eso es tu certeza de esa vida eterna. O esa es la realidad, o simplemente estamos confundidos como estaban esas iglesias, o simplemente hemos caído en los errores que esas iglesias han caído, y la recomendación es que no hagamos eso. Ok, necesito avanzar rápidamente. Nos movemos a Tito, así es que en cuestión de Tito, quiero que vean las descripciones de Tito con respecto a la gracia de Dios. Otra vez, esto ustedes lo tienen en sus notas, que espero que lo tengan. Si no lo tienen, necesitan mandarme ese correo que les estoy pidiendo para poder comunicarnos, porque esto es sumamente importante. Con respecto a Tito, y en cada libro de la Biblia, una de las recomendaciones en la interpretación de la Biblia, que hemos hablado esto constantemente, es encontrar la verdad central del libro. Estas cartas les llamamos cartas ocasionales. Hay algo que está sucediendo, hay una ocasión, hay un evento, hay una circunstancia o circunstancias que mueven, que forzan, que llevan, que instan a estos escritores inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, lo instan a escribir. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que indagar, conocer, contextualizar, tenemos que ver la historia, tenemos que ver el drama, en fin, todo lo que está sucediendo para poder decir: esta es la razón por qué está escribiendo. Con respecto a Tito, aparentemente, cuando vemos el capítulo 2, versículos 11 al 14, y el capítulo 3, versículos 4 a 7, esas son las partes del libro, de la carta, que nos muestran lo que es la razón o la centralidad, en este caso, del evangelio, porque el tema que va a tratar Pablo con respecto a Tito, es el evangelio en acción, es el evangelio encarnado. Una vez más, es la fusión entre verdades eternas con una conducta afectada, reflejada, ejercida a través de esas verdades eternas. Entonces, es el entender que somos salvos para siempre. La conexión entre lo que es aprendido y lo que es obtenido, la conexión entre doctrina sana y una vida que agrada a Dios, otra vez porque estos son problemas que había en la iglesia. Aparentemente esos problemas existían donde no había conexión entre estas cosas, donde había un divorcio convenencieramente entre lo que creemos y cómo vivimos, de tal manera que es la fe y la palabra es práctica, pero debería de ser fe y fidelidad, porque en la Biblia fe es fidelidad. Fe no es solamente lo que creemos, fe no es solamente el sentimiento que tenemos cuando tenemos y vemos la bandera de nuestro país moverse en las Olimpiadas. Fe es no simplemente creer que algo va a suceder porque positivamente hemos orado y todo eso es importante y es bueno, pero fe se refleja en una conducta de fidelidad independientemente que esté sucediendo. Eso es lo que estamos hablando aquí. Bueno, en este caso rápidamente la introducción es Tito capítulo 1 y versículos 1 al 4. Así es que tienen una Biblia, abran su Biblia, subrayen su Biblia o usen sus notas, cualquiera que sea, pero aquí está Tito versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Otra vez, Pablo. ¿Quién es el autor? Pablo, el cual siente la necesidad de defender su apostolado. Entonces, por eso sus introducciones habla de cómo él es el siervo de Dios y él es apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Entonces, la palabra siervo, obviamente, es la palabra en la cual se usa en la Biblia constantemente en esta posición en la cual mi autoridad como apóstol está limitada, ¿verdad? ¿Quién tiene autoridad suprema? Dios. Como padre, mi autoridad está limitada. Entre paréntesis, rápidamente, porque no vamos a hablar en esta clase en profundidad con respecto a la enseñanza de Pedro. Pero Pedro en sus cartas, lo que va a decir es que cuando el cristiano está por debajo de autoridad,
ya sea como con mis padres, en la iglesia, del gobierno, de quien sea. Cuando hay autoridad, y siempre hay autoridad sobre mí, pero cuando esa autoridad en la cual está por encima de mí, esa autoridad está actuando con autonomía, y mi esposo, o mis padres, o mi patrón, o el gobierno me pide hacer algo que va en contra de la autoridad suprema que es Dios, escuchen lo que estoy por decir, ¿sí? Aquí estoy yo, aquí está la autoridad que está sobre mí. Y acabo de mencionar varios ejemplos, pero cuando esta entidad, cuando esta persona me pide a mí hacer cosas que van en contra de la autoridad suprema, el apóstol Pedro dice, eso se le llama persecución, porque ahora lo que va a hacer es que como mi lealtad no es a esta persona o a esta entidad, ¿es a quién? Es a Cristo. Entonces eso implica que al desobedecer esta autoridad, por la obediencia que Cristo demanda, va a requerir, va a implicar persecución. Por eso es que Pedro constantemente nos dice en sus cartas, no se sorprendan cuando les viene esta persecución, esta prueba tan grande. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tu lealtad, tu fidelidad es a la autoridad suprema, no a la autoridad temporal. Por lo tanto, dice aquí, llamado ¿para qué? Mediante la fe, y esta fe, una vez más, esta fe no es la fe de Pablo, es la fe transferida, acreditada, imputada a través de un agente foráneo. Es la fe de alguien más dada a mí o acreditada a mí. Los elegidos de Dios lleguen a conocer, ¿qué cosa? Entonces, aparentemente, escuchen lo que estoy por decir, aparentemente el conocimiento de la verdadera religión, a diferencia de la falsa religión, el tener la habilidad de conocer la verdad. Y cuando digo la verdad, otra vez a manera de comercial, la verdad significa que no puedo seguir continuando, no puedo perpetuar esta mentalidad de decir, inicio con eclesiología o con la iglesia, y la iglesia determina la misiología o la razón por qué existe la iglesia, y esta metodología o esta misión es lo que determina quién Dios es. La religión verdadera es la que inicia con Cristo, y la vida de Cristo y su teología y doctrina determina la razón por qué existe o existimos, y esa razón o esa misión determina lo que somos. Entonces traduzcan esto de manera personal, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel sexualidad, de que no puedes iniciar la conversación con lo que tú sientes o con lo que tú crees que eres sexualmente o emocionalmente o relacionalmente. Iniciamos con lo que Cristo dijo de la sexualidad, con lo que Cristo dijo del gobierno, con lo que Cristo dijo del cuidado de los hijos, con lo que Cristo dijo de la vejez, con lo que Cristo dijo y cualquiera que sea el tema. Y eso que Él dijo, ahora lo vemos ejercido en cómo lo vivió. Y esas dos cosas, lo que Él dijo con la manera en que Él vivió, es lo que determina lo que tú y yo somos y lo que tú y yo hacemos. Esa es la religión verdadera. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Si esto es verdad, para creerlo y ejercerlo, necesitamos la influencia o la presencia o el poder de alguien fuera de nosotros que nos lo dé. Esa es la fe. La fe es la transferencia de la fidelidad de Cristo, de la vida de Cristo puesta en mí. Entonces yo no creo que el ser humano por sí mismo, con su propia fe, él puede ejercer o conocer la religión verdadera. ¿Por qué? Parte de ello es porque el hombre sin la fe de Cristo está muerto espiritualmente y no tiene la habilidad de creer, ¿verdad? Entonces, dada esa fe, el hombre puede creerla y ejercerlo. Por lo tanto, aquí es donde esta explicación que acabo de dar está reflejada en la diferencia entre indicativo e imperativo. Indicativo es simplemente lo que Cristo hizo, es la fe de Cristo transferida a nosotros, escuchen esto, es la fidelidad de Cristo transferida en nosotros. Ese es el indicativo, es la obra redentora, es la obra de una transacción legal, así como el primer Adán, sin yo pedirlo, el primer Adán me transfirió su pecado, recuerden lo que dije hace un momento, y me lo transfirió. Ese pecado adánico es el producto no tanto de lo que hizo, pero es contra quién lo hizo. La magnitud de la grandeza de Dios y esa rebeldía que Él presentó fue transferida a mí. Entonces nacemos literalmente muertos al pecado por una transferencia de alguien más a mi vida. De la misma manera, tiene que haber una transferencia de alguien más a mi vida, y en este caso es su justicia. Eso es el indicativo, es la salvación que viene exclusivamente a través de la justificación, de la fe puesta ¿en quién?
en el objeto de la fe que es Cristo. El imperativo es lo que produce, es la conducta. El imperativo es ejercer lo que ha sido transferido en mí. La iglesia hace 2000 años, en cuestión de la religión verdadera, ya sea que divorció estos o los confundió. Una vez más, o los divorció o los confundió. Y cuando hablo de confusión, que creo que es lo que está sucediendo hoy en día, es que hoy en día, trágicamente, muchos cristianos pensamos que el indicativo es el imperativo. Hoy en día pensamos, mucha gente, conforme me escuchan esta mañana, mucha gente piensa que todo lo que es requerido para ir al cielo es tener fe. Y yo argumento, este es mi argumento, esto es lo que estoy tratando de presentar, tratando de debatir, tratando de introducir. Para ir al cielo la fe no es suficiente. La única fe que el Padre acepta es la fe de su Hijo. Es la fe de Cristo, es la fidelidad de Cristo. Y como yo no soy Cristo, y como yo no puedo ejercer la fe de Cristo, yo solamente puedo ser aceptado si yo poseo y ejerzo la fe de Cristo, que es la que es transferida a mí. Entonces, el imperativo es simplemente la conducta de Cristo activada, ejercida en mí, de tal manera que aquí es cuando hablamos de una posición. Ser salvo es ser posicionado, y regreso al ejemplo del matrimonio. El 19 de julio del 97 yo me posicioné legalmente. Mi esposa y yo firmamos un acta donde legalmente estamos posicionados como marido y mujer, es esposos, ¿verdad? Legalmente. Pero eso no implica que estamos caminando en la unidad que somos llamados a hacer. Inclusive yo argumentaría que para llegar a ser una sola carne te lleva el resto de la vida. Es un proceso. Es donde entras en poseer el matrimonio. Entonces, piensen en la legalidad, piensen en lo que es activar o vivir esa legalidad. A nivel de salvación es lo mismo. Somos posicionados en Cristo, somos legalmente hechos salvos, completamente santificados, apartados, pero también tenemos que caminar en ese proceso de santificación y poseer precisamente todo lo que hemos hablado. Entonces, esos términos otra vez espero que no sean confusos, pero es basado en lo que estamos hablando, como Pablo está hablando con respecto a la fe que Pablo introduce, la fe foránea de alguien más para poder tener acceso a la verdadera religión. ¿Qué implica ello? Implica que ahora yo te he dejado en Creta, así como a Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta, para que, ¿qué cosa? Ahora sí, como tú, Tito, te he explicado, te he discipulado a que el imperativo no es el indicativo. Tu conducta no es lo que determina si eres salvo, pero porque eres salvo, tu conducta refleja lo que ha sucedido en ti, ¿sí? Y eso ya está bien claro, es ahora que tienes la habilidad de poner las cosas, ¿en qué cosa? En orden. Lo que quedaba por hacer y en cada pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa poner las cosas en orden, Tito? Significa que tú nombres, ¿qué cosa? Ancianos de la iglesia, liderazgo, que tú ayudes a esas iglesias a estructurarse de acuerdo con las instrucciones que yo te he dado. Una vez más, ese es el ejemplo claro, donde la autoridad de Tito está basada no en el llamado, no en el conocimiento, está basada en su capacidad de estar bajo la instrucción de alguien más. Entonces eso es importante. Por lo tanto, hay una ley que John Maxwell, que es uno de los líderes de este tema de liderazgo, él establece en uno de sus principios que se le llama la ley de la tapita. Y cuando digo tapita estoy hablando de las tapas de los botes de café, y esa ley básicamente lo que dice es que, hablando acerca de esto, donde pongas cosas en orden, donde nombres ancianos, donde estructures esto, es porque tu vida ya está estructurada. En otras palabras, la ley de la tapita, cuando hablas de una tapa, ¿sí? en un vaso, en este caso en un vaso de café, implica que echarle líquido, echarle café al vaso, va a ir hasta donde la tapita le permita. Entonces esto implica que a nivel de liderazgo, a nivel de iglesias, ¿sí? Si yo como pastor soy un 4 en la escala del 0 al 10, la iglesia nunca va a ser un 6. Iglesias que son 4 es porque los pastores son 6 probablemente. Si la iglesia es un 3 es porque el pastor tal vez es un 5. Si queremos una iglesia, un hogar, hijos que sean un 8, el pastor tiene que ser 9 o 10. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? O sea, es esa experiencia de liderazgo, responsabilidad, privilegio en el cual no podemos divorciarlo. Entonces, como pastores, no podemos, especialmente si ya tenemos tiempo en la iglesia. Si acabamos de llegar, todavía tienes un poquito de margen, pero si tienes tiempo en la iglesia, la frustración que tenemos en la iglesia no es otra cosa más que el reflejo de nuestro liderazgo. Y suena un poquito no atractivo eso, pero eso es lo que enseña la Biblia.
En el contraste de liderazgo que vamos a encontrar, otra vez, Pablo hablando a Tito, es que tenemos una situación de problema y de solución. Pablo va a dar el diagnóstico del problema, versículos 10 al 16, y luego vamos a encontrar la solución en el 6 al 9. Yo sé que está un poquito así volteado, pero así es como lo presenta, ¿verdad? O sea, primero presenta la solución y luego el problema, pero yo los invertí para que vieran cómo está el orden, de que primero es el problema, versículos 10 al 16, y del 6 al 9 es la solución. ¿Qué significa ello? Bueno, hablemos acerca de esto. Aquí está el problema, ¿ok? Versículo 10. Y es que hay muchos dentro de la iglesia que son, ¿qué cosa? Yo argumentaría que en la iglesia, en este caso de Creta, las iglesias, o en el caso de nuestras iglesias, cuando hay rebeldes, es como en el hogar. Como en el hogar. Cuando hay rebeldía en el hogar, típicamente, y sé que hay excepciones a la regla, pero típicamente sucede porque alguien lo permite. Esa es la razón. Entonces, parte de el dominio, parte de la autoridad, parte de la manera en que tienes que gobernar, en este caso en la iglesia, es precisamente este mismo concepto. Ahora, aquí es donde invito a que pensemos en términos de la función que tenemos como pastores, como aquellos que daremos cuenta de las almas, ¿verdad? El libro de Hebreos dice que daremos cuenta de las almas que hemos sido confiados. Entonces, aparentemente el problema es que estaban permitiendo que hubiera rebeldes, charlatanes, engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Y cuando hablamos de la circuncisión, otra vez, de esta rebeldía de estos charlatanes, yo me traslado, me voy a lo que hace 500 años sucedió. Hace 500 años, este tipo de confusión se acentuó de tal manera que en su misericordia el Señor eventualmente, a través del libro de Romanos, a través del estudio de la palabra, usa a este líder llamado Martín Lutero para llamar a cuenta a la iglesia. Y el problema de la iglesia, que es el problema de la iglesia en Creta, que es el problema de la iglesia hoy en día entre nosotros, cuando la iglesia se caracteriza por rebeldía, por charlatanes, por engañadores, especialmente aquellos partidarios de la circuncisión, que voy a explicar ahorita qué significa ello, es cuando la iglesia, una vez más, confunde autoridad ¿con qué cosa? Con autonomía. Por favor, escuchen lo que voy a decir. La autoridad está en la Biblia, no en la iglesia. Lo que existe en la iglesia es simplemente la habilidad de ejercer esa autoridad. Pero cuando la iglesia, que lo hizo hace 500 años, tomó la Biblia y se puso por encima de la Biblia, por encima de la palabra escrita, por encima de la autoridad apostólica de Pablo, de Pedro, de Santiago, todos ellos, la autoridad de los profetas, cuando hizo eso, es automáticamente que esa autoridad se confundió o se trasladó o se procesó como autonomía. Y es ahí donde la iglesia, convenencieramente, dentro de su confusión y dentro de la consecuencia de ello, es que la iglesia ve el acceso que tiene o que tenía o que tenemos a Dios a través de Cristo como esa manera de ejercer autonomía, donde regreso a la cuestión de el sacerdocio de los creyentes, que en el mundo bautista lo traducimos como el derecho de votar, el derecho de todos decidir colectivamente lo que tenemos que hacer. Y otra vez, no estoy en contra de incluirnos, y por eso dije hace rato en cuestión de pluralidad en liderazgo, porque la diferencia o lo opuesto a la pluralidad de liderazgo sería ¿qué cosa? Anarquías, sería dictaduras. Es obvio que la Biblia no está a favor de eso, sino que estamos hablando de que esta cuestión del sacerdocio de los creyentes era literalmente el llamado al evangelismo global. Desde Génesis capítulo 3, promesa mesiánica, versículo 15, versículo 16, era la cuestión de la salvación del mundo. El llamamiento de Abraham es para llamar a una familia, a una nación y llamar al mundo para sí mismo. Entonces, es la confusión que hay, es una de las características cuando la iglesia, cuando el hogar, cuando el cristiano pasa de autoridad y lo confunde como autonomía. A esos hay que taparles la boca, Pablo diciéndole a Tito, hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Trágicamente estaba sucediendo hace 2000 años, trágicamente es lo que continúa sucediendo. Y voy a decirlo una vez más, a nivel personal, a nivel familia, a nivel iglesia y eventualmente a nivel sociedad. Véanme tantito, eso es extremadamente importante. A nivel personal, voy a regresar a las y a los, pero especialmente las solteras. Si tu noviazgo requiere, en este momento que son novios, requiere consejería matrimonial porque tu noviazgo es completamente disfuncional, no vale la pena pasar por consejería, no vale la pena pasar por cierto tipo de mentorías o de discipulado.
Si tu noviazgo requiere consejería matrimonial, la solución es que se deshaga ese noviazgo. Yo no lo pondría en oración, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si ahorita hay abuso, si ahorita hay malos entendidos, si ahorita de novios te engaña, ¿qué crees tú que va a pasar cuando se casen? Entonces, esto que está aquí, que Pablo está describiendo, esto ha sido un proceso, esto no sucedió de la noche a la mañana. Cuando hablamos de aquellos que están arruinando familias, es un proceso que ha estado sucediendo, que empezó como algo inofensivo, como algo que eventualmente se hizo normativo. Noviazgo, a nivel matrimonio, es obvio que no voy a recomendar el divorcio, pero lo que voy a recomendar si es que está sucediendo esto, si alguien está arruinando la familia dentro del matrimonio, si alguien está causando todo ese tipo de atrocidades y está trayendo lo que es tóxico al matrimonio, una vez más, mi pregunta es por qué lo estamos permitiendo. Y cuando digo permitiendo, esta es una característica del individualismo, de la autonomía, es la clásica, de que nos quedamos callados, nadie sabe lo que está sucediendo, seguimos dando estas apariencias de que todo está bien, de que soy el pastor de la iglesia, soy el diácono, y de repente, ¡pum!, termina la cosa mal y todos nos sorprendemos. ¿Pero cómo es posible? Porque siempre esa situación siempre estuvo presente, pero nadie sabía, por la autonomía en la cual trágicamente se convierte precisamente el vehículo de la destrucción. Cuando hablo acerca de la iglesia, exactamente lo mismo. Yo pienso que es el reto que tenemos todos como padres, de cierta manera, porque otra vez ese crecimiento o esa autoridad que los hijos y todos obtenemos conforme vamos avanzando en edad, va aumentando ese privilegio de tomar decisiones por sí mismo, ¿verdad? A diferencia cuando estaban chiquitos y, en fin, es inevitable. Pero otra vez la base bíblica es que eventualmente esa autoridad se traduce como autonomía. Y lo irónico del asunto es que conforme crecemos, conforme maduramos, conforme avanzamos de niñez, adolescencia, juventud y adulto y todo eso, debería de incrementar nuestra sumisión. Ese es el mundo ideal, ese es el mundo bíblico, la perspectiva bíblica. A diferencia de que hoy en día lo que se predica, lo que se enseña o lo que te muestra la cultura y la misma iglesia es autonomía. Entonces, ahorita que me haces esta pregunta, definitivamente, y es obvio la palabra de Dios, pero yo argumentaría esto, y lo que estoy por decir espero que no suene crítico ni para ti ni para nosotros, como porque todos somos padres o los que tenemos el privilegio de ser padres. Yo creo que la educación debe de iniciar primero, o el entrenamiento es para los padres, para nosotros comunicar esto a los hijos, porque la iglesia, obviamente, la función de la iglesia yo creo que es la capacitación para que el padre ejerza esto, porque se me hace un poquito injusto que pongamos la responsabilidad en la iglesia de educar a los hijos en ese aspecto, porque ¿qué tanto tiempo pasan en la iglesia los hijos? Esa es una. La otra es, yo como pastor, yo tengo 3 hijos y esos son mi responsabilidad, esos son los míos, antes que la iglesia. Entonces, lo que estás diciendo es extremadamente importante y estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo pienso que debe de ser una instrucción doble o dual, donde así como en la iglesia son instruidos nuestros hijos y hay mentorías, hay discipulados y no estoy en contra de ello, hay sermones, pero también está la cuestión de que el padre o la madre, por eso dije al principio que mientras el padre siga diciendo, hey, tú lleva a los hijos, yo no tengo tiempo, estamos pidiendo a gritos que estas situaciones se conviertan, estamos profetizando, estamos anticipando el futuro, creando una generación donde si yo vivo en autonomía y a mí nadie me dice cómo vivir, es obvio que mis hijos van a aprender de mí. Bueno, entonces, ¿a dónde voy es esto? Definitivamente tenemos que hacer esto y mi sugerencia como cristianos, como pastores especialmente, es que estos temas los hablemos constantemente a través de nuestros sermones. En otras palabras, es bueno hacer una serie sobre esto, es bueno hablar y escuchar todo esto, y puedo pensar en el caso de Daniel, en el caso de José el soñador, son ejemplos perfectos para hablar acerca de esa autoridad que ellos van a ejercer en medio de esclavitud, en medio de abuso, en medio de ser rechazado por su familia, José, en medio de ser llevado en tráfico humano como Daniel, y ellos siempre viven en autoridad porque vivieron bajo sumisión delante de Dios. ¿Recuerdan eso? Eventualmente en ambos van a ser llevados a unas posiciones de autoridad gubernamentales. En el caso de José y de Daniel, llegan a puntos, pero eso fue porque ellos lo que hicieron en medio de su fragmentación, en medio de sus limitaciones y las tragedias, lo que ellos encontraron o vivieron su vida de tal manera que no pidieron ser descubiertos, pero sino de ser desarrollados a la imagen de Cristo.
Entonces, otra vez, son los cuadros ideales, podemos predicar eso y hacer estudios de ello, pero definitivamente es en el hogar enseñado y modelado. La iglesia es el lugar donde debemos ser equipados, instruidos en cómo hacer esto. Y otra cosa, rápidamente, yo recomendaría que este tipo de cosas que estamos hablando, en el mundo ideal, deben de hablarse en conversaciones diarias, comunes, en lugar de, vamos a ir a un curso y le vamos a meter toda la historia de José o la historia de Daniel y todo eso. Nada malo con hacer eso y entrenamientos, pero imagínense en una conversación constante que tenemos como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos, donde estamos instruyéndonos unos a otros, donde estas conversaciones, vemos una película, vemos un comercial y automáticamente vemos ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? O sea, donde decimos, ok, mira lo que está sucediendo, o sea, ¿cómo filtras eso? ¿Qué hacer al respecto? Y la esperanza es que nuestros hijos tengan esos filtros de la palabra del evangelio, donde una vez más no empecemos con la eclesiología o con la iglesia o con la familia o conmigo o con mi noviazgo, y luego eso determina para qué existo y para qué vivo, y eventualmente Dios que bendiga eso. En el noviazgo el deseo es que iniciemos con Cristo. Cristo produce o elabora el propósito de la vida, y ese propósito determina lo que hago con el noviazgo. Eso es lo que deseamos y es lo que creemos y es lo que pensamos que es lo que está lidiando Pablo con Tito y con Timoteo. Pero sí, tiene razón, necesitamos seguir hablando de esto y hablarlo más, mucho más en todo ello. Déjame decir o terminar este pasaje donde estamos hablando acerca simplemente otra vez de que lo hace para obtener este versículo 11, simplemente un montón de abuso. La pregunta es esto: ¿qué constituye a una iglesia? ¿Qué constituye un noviazgo? ¿Qué constituye un matrimonio? ¿Qué constituye un gobierno? Y en este caso, iniciando con la iglesia, históricamente lo que se ha abrazado y creído, lo que hace una iglesia ser una iglesia, y lo que hace a una iglesia dejar de ser una iglesia, son precisamente estos componentes. La primera es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La cristología. ¿Qué es el evangelio? Lo que Cristo dijo de quién, no de la iglesia, no de ti, no de mí, no de lo que sentimos, no de lo que pensamos, es lo que dijo de sí mismo. Entonces, el evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años. Esa combinación de las dos cosas es lo que salva al hombre. Es lo que salva al hombre. Es lo que el Padre acepta, solamente es lo que el Padre acepta. Ok, entonces tiene que predicar el evangelio la iglesia. No podemos seguir predicando lo que pensamos de Cristo. Tenemos que predicar lo que Cristo dijo de sí mismo. Eso es el evangelio. Las ordenanzas: bautismo por inmersión, bautismo del creyente y cena del Señor. ¿Por qué? Porque esos son memoriales, son cosas que Cristo constituyó, estableció y modeló. Ambas las modeló Él para obediencia, porque son la expresión, escuchen lo que estoy por decir, son la expresión de lo que produce el evangelio. El evangelio produce lo que Éxodo capítulo 19 nos presenta a Moisés cuando dice: vosotros seréis una nación de sacerdotes para mí. Ustedes van a ser la generación que no solamente me pertenecen a mí, pero porque me pertenecen a mí por ese pacto ejercido, vivido, expresado en Génesis capítulo 15, donde Dios trae a Abraham a tener esta visión, este sueño, y se revela ante él esa antorcha que camina, ese fuego que camina en medio del sacrificio, donde le recuerda que las promesas, el cumplimiento de que van a ser una nación de sacerdotes para mí, está basada no en tu fidelidad, Abraham, está basada en que yo soy el Dios fiel. Es lo que simboliza ese bautismo, esa celebración de la Cena del Señor. Entonces, estos memoriales se celebran, se constituyen para reafirmar no tanto lo que es la iglesia, pero para afirmar lo que dice Dios que es la iglesia. Y eso produce disciplina. Y la palabra disciplina en la iglesia está contextualizada bajo esos memoriales, bajo esa experiencia donde nuestra relación es inmovible, donde no puede ser separada o quebrada. Entonces, la disciplina no es tanto una cuestión de que estamos ahí siendo policías unos de otros o que existimos para abusar unos a otros. Estamos hablando literalmente de esa disciplina que es para restitución, para restablecimiento de esa relación. Entonces, ahorita que mencionabas acerca de la hija o del hijo que potencialmente tiene una relación que va en contra de la palabra de Dios, es ese balance en el cual lo dices tú: ok, ¿cómo disciplino? ¿Cómo amo? ¿Hasta dónde tolero? En fin, es un montón de cosas que involucra, que potencialmente es difícil de navegar, pero esto que está enfrente de ustedes es la base para llevar esto a cabo. ¿Me explico? Entonces, aparentemente, cuando regresamos aquí a esta cuestión del versículo 11, si ustedes lo leen,
yo argumentaría que estaban violando el último, ¿no? Y la violación del último de disciplinar, yo argumentaría en este contexto, es porque las ordenanzas y lo que está haciendo las ordenanzas es llevarnos a una relación de pacto. Es obvio que no están viviendo una relación de pacto. Ha habido ganancias deshonestas. ¿Y eso es el producto de qué? Es el producto de la torcedura, de la malversión del evangelio. Entonces yo argumentaría que potencialmente esas iglesias en Creta han dejado de ser iglesias y Timoteo va a ejercer su autoridad como apóstol, comisionado por el apóstol Pablo para poder llevar a cabo este tipo de experiencia. Y no hagan caso de leyendas judías, continúa la reprensión, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. La cuestión de las leyendas judías, trágicamente, y aquí otra vez, aquí podemos predicar todo otro sermón, un sermón completamente en esto, pero hablamos de leyendas judías o hablamos de esta malversión. Wow, ¿cómo explico esto? Malversión donde el judaísmo, como es el cristianismo, como es el ser padre, soltero, la iglesia, existe o existimos. Vean esto, si esta es la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo, el judaísmo, la iglesia, la salvación, todo lo que somos existe para estar debajo de. La misma Biblia está por debajo de Cristo, porque Cristo es la revelación suprema. La Biblia es revelación de Dios, pero Cristo está por encima de la revelación de la palabra de Dios, porque no vino a anularla, no vino a quitarla, ¿vino a qué cosa? Vino a cumplirla. Entonces, cuando hablamos de leyendas judías, era simplemente que el judaísmo se anteponía a la revelación suprema. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Porque en el judaísmo, parte de ese proceso de circuncisión era que era un simbolismo y una experiencia para ser apartado para Dios. Pero el ser apartado para Dios, el ser elegido, predestinado, si no tenemos cuidado, lo usamos en el concepto de autonomía para usarlo una vez más como un sácame de apuros cuando vivo en desobediencia, pero como quiera soy cristiano. O la clásica, ¿quién eres tú para juzgarme de mi salvación? O juzgar mi cristianismo. ¿Quién eres tú para hablar así de mis hijos? No. Si el cristianismo existe, la salvación existe para el beneficio de la iglesia, en un contexto en el cual la iglesia está predicando el evangelio, practicando las ordenanzas o practicando esta relación de pacto en la cual no nos retiramos de la mesa. Rendirnos no es opción porque somos una familia y es la única familia que va a durar hasta después de esta vida, que es la iglesia, y eventualmente para ejercer disciplina. Entonces, las leyendas judías era simplemente la confusión de que el ser apartado para Dios no implicaba la posibilidad de ser apartado de Dios. Una vez más, era la cuestión de que como yo soy de la simiente de Abraham, yo soy superior a los demás. En otras palabras, en este tiempo, esta es la confusión, para tú ser cristiano, tienes primero que ser judío. Entonces, aquí es donde Pablo dice, Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, es donde se avienta sus pleitos con su argumento con Pedro, donde literalmente es a través de la fe que es puesta en Jesucristo exclusivamente para ser salvo. Entonces, todo esto lo menciono porque en Deuteronomio, por ejemplo, cuando Moisés está dando estos sermones, que es lo que se considera que es Deuteronomio, los sermones de Moisés para la generación que está por poseer la tierra prometida, en esos sermones, cuando empieza a dar las bendiciones y las maldiciones, capítulos que son 26, creo, 27 de Deuteronomio, y le está diciendo al pueblo de Israel, están por poseer la tierra, y esa tierra, por ser idólatras, van a recibir la bendición, van a recibir la maldición de Dios. Esos pueblos, al rechazar al Dios verdadero, y ustedes reciben la bendición de Dios. Es ese contraste. Pero Moisés les dice, cuando la poseen, si ustedes se corrompen, si ustedes se mezclan con ellos, si ustedes caen en la idolatría, las mismas maldiciones que estoy profetizando y enunciando sobre ellos vendrán sobre ustedes. Y el resto lo conocemos, ¿no es cierto? El resto lo conocemos. ¿Qué estoy diciendo aquí? De que una vez más, esta cuestión de ser apartado para Dios tiene la posibilidad de ser apartado de Dios, no para perder la salvación, pero es la cuestión en la cual yo regreso potencialmente a Mateo capítulo 25, 3 parábolas: la parábola de los talentos, la parábola de las vírgenes sabias e insensatas, la parábola de cuando separa los cabritos de las ovejas. ¿Recuerdan esas parábolas? Donde al final dice, ahí será el llorar y crujir de dientes. ¿Sí? Es la cuestión de mala administración y olvidarnos que todos sin excepción daremos cuenta de cómo administramos esa santidad, porque la palabra apartado es ser santo. Entonces, la confusión que habían hecho esta gente en la iglesia hace 2000 años es que convenencieramente hablaban de ser apartados para Dios, pero lo usaban como, otra vez, como un sistema de elitismo, un sistema de preferencia, lo cual no es bíblico.
Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Todo esto dentro de la iglesia era un problema. Profesan conocer a Dios, pero por sus acciones, ¿qué es lo que hacen? Una vez más, lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Este es el problema que la iglesia tenía. Para aquellos que están planeando plantar iglesias o son llamados a plantar iglesias, para aquellos que están orando por un pastorado o tomar una iglesia, hasta cierta manera, esta es la realidad, ¿verdad? Del mundo en que vivimos. Entonces, esto sería la iglesia real, este sería el mundo irreal, y esto está así porque personas como tú y yo somos parte de ello. No es que la iglesia sea mala, es que la iglesia es disfuncional porque desde sus líderes hasta sus miembros todos somos disfuncionales. La pregunta es, ¿qué es la solución? La solución es el versículo 6 al 9 del mismo capítulo 1, porque la solución, escuchen lo que están por ver aquí, por lo que estoy por decir, la solución es Cristo. La solución no es una mejor versión de la iglesia. La solución no es dejar la iglesia. La solución no es una mejor versión del matrimonio u otro matrimonio. Hoy en día vivimos en una cultura en la cual en el nombre de autonomía creemos, y estoy hablando de cristianos, creemos en esa cuestión de almas gemelas. ¿Han escuchado esa palabra? Almas gemelas, soulmates, donde literalmente fuimos creados para estar juntos desde el cielo. O sea, antes de que naciéramos. Y otra vez, Hollywood, las películas hacen un trabajo excelente en presentar este tipo de mentalidad, donde mi argumento es que no existe tal cosa. Hablando de noviazgo, aquellos que están solteros, escuchen lo que estoy diciendo. No existe tal cosa como almas gemelas. El matrimonio es simplemente el producto de decisiones que tomamos. Que involucre enamoramiento, no estoy en contra del enamoramiento, no estoy en contra de él. Pero las emociones, como la sexualidad, como las decisiones, en el paradigma que he presentado de cristología, misiología, eclesiología, Cristo, su misión y la iglesia, la cuestión de las decisiones, sexualidad, emociones, eso está acá abajo, lo cual es determinado por ¿quién? Por Cristo, lo que Él dijo y lo que Él hizo, su misión, y todo eso se somete a ello. Eso para mí sería la enseñanza del noviazgo y del matrimonio, porque matrimonios que han invertido eso hoy en día, y su matrimonio, de acuerdo a cómo viven, piensan, sienten, hacen, permiten, y la disfuncionalidad determina la razón por qué vivimos y eventualmente determina quién es Dios. Eso es lo que se le llama consejería matrimonial. Consejería matrimonial es voltearlo a la inversa y ponerlo en el orden que debe de hacer, donde como esposo y como esposa, como pastor, como iglesia, regresamos a entender que el punto de la historia, el punto de la película, no soy yo, no es la iglesia, no es tu matrimonio, no es lo que siento, no es lo que quiero, no es lo que me hiciste, no es lo que he hecho. El punto de la historia que es el indicativo, es Cristo. No lo que yo pienso de Cristo, es Cristo, es el evento histórico y trascendental que por 33 años hay un nacimiento virginal, hay una muerte y resurrección. Todo eso encapsula literalmente la solución al problema de la iglesia en esta provincia de Creta. ¿Qué significa ello? Qué bueno que me preguntaron, porque para allá íbamos. Involucra que en este caso, otra vez, para los que tenemos el privilegio de servir a la iglesia, y esto que estoy por mencionar es de un artículo en el cual da las características comunes. Una vez más, y eso es importante. Yo sé que el tiempo se me está acabando. Ok, pero es importante. El liderazgo de la iglesia, en este caso, pastoral, obispos, ancianos gobernantes, es la misma palabra, pastores, obispos, ancianos gobernantes, diáconos. Ese liderazgo, y aquí es donde necesito que me escuchen con claridad, porque ahorita que el Señor nos permita pronto regresar a los cultos presenciales, este es el tiempo de sentarnos en un contexto saludable, y cuando hablo saludable, tiene que ser con el propósito de cristología, misiología, eclesiología. O sea, nuestra conversación tiene que honrar el carácter de Cristo, la misión de Cristo. Y es mi punto, que ahorita que estamos en esta transición donde no hay cultos presenciales, donde la situación se ve fragmentada, donde hay retos grandes, a nivel liderazgo, pastores, diáconos, a nivel iglesia, es bueno preguntarnos, es obvio, asumo que creemos esto, lo que estamos asumiendo es que la salvación del hombre no depende de la conducta del hombre, depende de la conducta de Cristo, y la conducta de Cristo fue perfecta.
entonces la salvación es segura. Eso es el indicativo. El reto es que el liderazgo de la iglesia, pastores, diáconos, son los que son comisionados a encarnar, a expresar esto. No sé si me estoy explicando. O sea, el privilegio que yo tengo como pastor al predicar la palabra de Dios y al ser parte de un cuerpo de liderazgo en la iglesia, es que esto que es doctrina, que es histórico, que es concepto, que es algo que ya sucedió, tenemos el privilegio de trasladarlo e implementarlo. De trasladarlo y decir esto es lo que significa. Menciono todo eso porque en la vida del soltero es exactamente lo mismo. Cuando te casas como dama con un varón y viceversa, ¿sí? La persona con la que te casas va a determinar qué significa esto en la vida diaria. ¿Sí captamos lo que estoy diciendo aquí? No es suficiente simplemente estar de acuerdo en que los dos creemos en lo mismo. La pregunta es ¿qué significa creer en esto? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que ahora, en las características de liderazgo de aquellos que Dios está llamando como revitalizadores de iglesias, y entre paréntesis, yo creo que eso de revitalizadores de iglesias es simplemente el pastorado. Toda iglesia necesita revitalización, y la que no piensa que necesita revitalización, tal vez lo que necesita es ser replantada, porque ya está por morirse, o debe de morirse y volver a nacer. En fin, aquí el punto es esto. Algunas características para tener personas que tengan la habilidad de hacer la transición del concepto de la doctrina hacia la implementación. ¿Qué es lo que requiere? Requiere una persona con visión. Una persona con visión. Y entre paréntesis, no visión es visión. y la otra cosa es esto. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Cristología, misiología, eclesiología. Cuando hablo de visión, la visión del revitalizador es la visión de Cristo, es la misión de Cristo. Entonces, como iglesia, si ustedes como iglesia están invitando a un pastor o tienen un pastor, yo les invitaría como iglesia a preguntarle al pastor, por escrito, ¿me puedes decir cuál es la visión de la iglesia? Y como pastor tengo la responsabilidad literalmente de articular, de expresar la visión de Cristo. Esta es la misión de Cristo, ¿ok? Alta tolerancia de dolor, ¿por qué? Por razones obvias. Acuérdense todo lo que hemos dicho. O sea, hacia dónde está enviando Pablo a Tito y a Timoteo. Lo está enviando a la boca del lobo, como luego decimos, ¿no es cierto? Y otra vez, suena un poquito crítico en contra de la iglesia, pero así como hay iglesias conflictivas, hay pastores conflictivos. Es una conversión de doble sentido, ¿verdad? Entonces, tiene que haber alta tolerancia de dolor, porque revitalizar una iglesia, es muy doloroso. Tiene que haber un respeto al legado de la iglesia. En otras palabras, no podemos simplemente ver la diferencia generacional entre personas de la tercera edad y todos estos millennials y Gen Zs y todos estos y decir, estos ya están mal, ellos ya sirvieron, vamos para afuera. Sí, porque esta es la realidad. La generación joven, a nivel de iglesia, literalmente nos estamos parando en los hombros de aquellos que pavimentaron el camino. Ellos pagaron el precio antes que naciéramos nosotros, ¿no es cierto? Así es que tiene que haber un sentido de honra, de respeto. ¿Por qué? Escuchen lo que estoy diciendo. Porque es obvio que los jóvenes, y digo jóvenes pero hablo de nuestros hijos, eventualmente van a estar donde estamos nosotros, en la Edad Media, y eventualmente van a ser, ¿qué es el punto? De que esta cuestión de legado o de cómo la iglesia era antes, es algo que se está constantemente moviendo. Eventualmente va a ir otra generación que va a cuestionar a nuestros hijos y van a decir, ¿por qué hacían la iglesia? ¿Por qué hacían esas cosas así? O sea, las cosas pasan de moda en cuestión de metodologías. Lo que no pasa de moda, lo que no cambia es el evangelio, ¿no es cierto? Por eso hablamos no de eclesiología, hablamos de ¿qué cosa? De cristología. Empezamos con Cristo porque es lo inmovible, es la piedra angular. Pasión por un ministerio multigeneracional, otra vez, porque es el mundo en que vivimos, en Estados Unidos, por ejemplo, y creo que alrededor del mundo, pero esta generación de los millennials hacia abajo, que son de los que nacieron en el 80, de 1980 para abajo. Millennials, 1980 al 2000 son millennials, y luego la generación Z o Z viene siendo los que siguen después del 2000 para acá, que ahorita tienen que 20 años, están entrando a las universidades. Ellos son la generación más grande numérica en Estados Unidos. Es la población más grande. Ustedes son muchos, o son la mayoría. Proveedor de recursos generalizados en lugar de especializarse, generalizar los recursos para la iglesia. Tener una paciencia estratégica donde no somos moneditas de oro, ni títeres de todo, ni tenemos que complacer a los jóvenes, a los adultos, y simplemente es una paciencia estratégica porque tenemos bien en claro la visión hacia dónde va esto. Tiene que haber inteligencia, ¿qué cosa? Eso es tan difícil, muy difícil, la inteligencia emocional.
Y otra vez, este es un tema que podemos desarrollarlo, no lo vamos a hacer ahorita, pero simplemente inteligencia emocional. Y el último, que es probablemente mi favorito, es la perseverancia de quién. En otras palabras, si la esposa, si el cónyuge está diciendo, ok, esta es la pregunta que yo haría, o que yo invitaría a los pastores que nos hiciéramos. Preguntémoslo a nuestro cónyuge: si yo no fuera el pastor de la iglesia, ¿asistirías a esa iglesia? Es una pregunta muy difícil de hacer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero muchas veces los hijos y las esposas son parte de la iglesia porque tienen que. Trágicamente es muchas veces el caso. Entonces aquí tiene que haber obviamente esa unidad del hogar para que sea de una unidad personal a una unidad colectiva modelado. El anciano debe de ser intachable. Empieza a hablar acerca de la solución. ¿Qué es la solución? La solución es que a través de Cristo, del indicativo, una vez más, vean esto. El indicativo, Cristo, su trascendencia, su obra, su persona, lo que dijo de sí mismo, lo que hizo por 33 años. Escuchen esto: trasladado, expresado, cristalizado en la vida de liderazgo. Por lo tanto, el anciano, el pastor, el líder debe de ser, ¿qué cosa? Intachable. Es la persona que tiene que ser esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Una vez, la ley de la tapita, ¿no es cierto? Si queremos una iglesia intachable, si queremos una iglesia con la moralidad de Cristo, si queremos una iglesia que tenga esas características, yo tengo que modelarlo, porque no puedo llevar a alguien a lugares o experiencias que yo no he vivido. Entonces, otra vez, no es lo que predico, es la predicación basada en cómo vivo, ¿verdad? Porque es lo que nos estaba hablando, el casamiento de doctrina con este caso del estilo de vida. El obispo, otra vez, misma palabra, mismo significado, tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe de ser, una vez más, intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias mal habidas. Otra vez, observen que la lista desde que inició, versículo 6, versículo 7, versículo 8, porque da la contraparte. Debe de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel. Esta es la solución, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros. Ok, este es mi punto. La lista que está presentando en Tito, eventualmente en Timoteo, la va a presentar Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Escuchen lo que estoy por decir. Esta lista, dos cosas. La primera de ellas, las características de la solución a la disfuncionalidad de la iglesia, está basada en el carácter del individuo, no en las habilidades del individuo. Y menciono esto porque las iglesias, si no tenemos cuidado, hemos heredado prácticas que potencialmente nos preparan para fracasar. Cuando digo en el llamar a un pastor, típicamente lo hacemos basado en la manera en que predica. Si su predicación es efectiva, en fin, o sea, es obvio que la predicación tiene que estar basada en la palabra de Dios, pero es importante que es el conocimiento de la Biblia. O sea, la persona tiene que conocer la palabra de Dios y que tenga la habilidad de comunicarla. Pero dense cuenta que nada de lo que acabamos de mencionar tiene que ver con habilidades. Es el carácter, es la esencia, es la persona. Entonces, y aquí otra vez, aquí es donde está difícil la situación, porque muchas de las veces no conocemos al individuo porque viene de fuera para liderar la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que tener un sistema bíblico y saludable para procesar todo esto. Y estoy hablando obviamente del llamamiento de un pastor, pero ¿qué acerca de los diáconos? ¿Qué acerca de otros pastores o otros líderes? Porque es lo mismo aquí, ¿no es cierto? En otras palabras, tanto el diaconado como el pastorado, en ese aspecto, ¿sí? Ambos, los requisitos son exactamente los mismos. En cuestión de carácter, en cuestión de esencia, en cuestión de quién es el individuo. No lo que sabe, no lo que hace, pero quién es el individuo. La diferencia entre diaconado y pastorado, por lo que leemos en la palabra de Dios, es una sola cosa, y es la habilidad de enseñar la Biblia. El diácono no es requerido que enseñe la Biblia. Puede hacerlo, y hay muchos diáconos que son buenos para enseñarlo, pero el diácono, sus especificaciones, sus cualidades son las mismas que las de un pastor. Y la iglesia tiene que saber esto, porque eventualmente, asumiendo que esto que acabamos de presentar está asentado, está establecido, y en este momento de pandemia, en este momento que la iglesia está atravesando muchas situaciones difíciles, es precisamente el momento en el cual la iglesia, el pastor, los pastores, los diáconos,
sería bueno que retomáramos esta conversación y autoevaluarnos otra vez en el contexto de una relación saludable si seguimos cumpliendo esos requisitos a nivel de carácter, de esencia. ¿Por qué? Este es mi punto. Porque cuando la iglesia trágicamente ignora esto, que lo estaba haciendo esas iglesias en Creta hace 2000 años, y por eso Pablo comisiona a estos líderes como Tito, como Timoteo, lo estaban haciendo, cuando lo ignoran, en un momento dado, la iglesia permite ser liderada por personas que no califican para ser liderados, para ejercer liderazgo. Y si ese es el caso, estamos pidiendo a gritos meternos en problemas, estamos pidiendo a gritos confusión en todo ello. Entonces, ahorita es el tiempo de evaluarnos unos a otros en ese aspecto, en el cual yo termino diciendo esto. Aquí está el compromiso que quiero poner en la iglesia, y con esto vamos a acabar. Vamos a acabar con esto. Es la cuestión de crear, tener, implementar, y sobre todo al regresar a nuestros cultos presenciales, si pudiéramos considerar esto una vez más, es cómo estructurar a la iglesia para que todo lo que hemos dicho pueda fluir. Una vez más, tener un sistema, en este caso eclesiástico, la eclesiología, ahora sí, ¿verdad? Cristología, misiología, eclesiología. Cristo, su misión, la iglesia. Esto que está aquí es la iglesia. Ahora sí, esta es la parte humana. Hay que estructurarnos, hay que crear los sistemas que nos permitan que esto fluya, que su palabra, que su espíritu, que el líder pueda liderar. Es lo que estoy hablando, ¿me explico? Asumiendo que el líder califica. Bueno, la recomendación es este libro que se llama The Shaping of Things to Come. Yo no sé si está en español, para serles sincero, pero es Michael Frost y Alan Hirsch. Ellos escribieron este libro, el cual no es nuevo, pero lo que hace en este libro, y todo esto ustedes lo tienen en sus notas, ¿ok? Es que no tienen que preocuparse en escribirlo porque lo tienen en sus notas, pero él presenta este cuadro donde, basado en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, Efesios capítulo 4, que el problema de Efesios, el problema de las iglesias en Éfeso es la unidad. No solamente en Éfeso están batallando en la unidad entre ellos, la iglesia está dividida, pero es la falta de unidad de la iglesia con Dios. Entonces el problema de ellos es vertical, que produjo un problema horizontal, ¿verdad? Una vez más, el problema es vertical que produce un problema horizontal. Entonces, la iglesia necesita, la comunidad, el matrimonio, el gobierno, necesitamos dejar de tratar de lidiar con la división que tenemos horizontalmente, porque esto que está aquí es el reflejo de esto que está aquí. La salud de esto determina la salud de esto. Y cuando hablamos de Efesios, Pablo le está enseñando a la iglesia. Por eso es que Pablo, no es accidente que él pasa, son 6 capítulos, pero los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo, él habla de la unidad, no solamente de la iglesia con Dios, pero la unidad de Dios en sí mismo con la Trinidad. Entonces, Pablo establece que esta unidad, en el caso de cómo Cristo ejemplifica esto a través del Espíritu y del Padre, ¿sí?, tiene que ser encarnada o reflejada de esa manera. Entonces, cuando ustedes leen cómo es que él escogió a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es en el contexto de ejercer o de reflejar o de implementar esto. Entonces, aparentemente la definición es que el apóstol es aquel que es enviado, el impacto es extensión, el profeta es aquel que sabe, su impacto es integración, el evangelista es recluta, su impacto es expansión, el pastor, su definición es el que cuida, su impacto es nutrición o nutrir, y el maestro es el que explica y su impacto es entendimiento. ¿Se dan cuenta de la importancia de que haya pluralidad de liderazgo en la iglesia? A diferencia que dentro de estos llamamientos o dones, si solamente se ejerce el del pastor, eso implica que el pastor va a ser responsable de hacer todo lo demás. Y eso no existe porque nadie tiene las habilidades de hacer todo esto que está aquí implementado. Una vez más, el problema no es que estos llamamientos o estos dones no existan en la iglesia. El problema es que la iglesia no se estructura para que esto sea ejercido. Ese es el problema. Ahora, un paréntesis nada más y por el lenguaje que estamos teniendo aquí. Yo en lo personal no creo que la cuestión de profeta y apóstol sean los oficios o los llamamientos que Jeremías tuvo como profeta o Ezequiel o Daniel. Yo no creo que eso existe hoy en día. Creo que existe el don de profecía, que el don de profecía es aquel que sabe y que su función a través de la profecía, que profecía es simplemente la habilidad de predicar el evangelio. La profecía es aquel que tiene la habilidad de poder, hasta cierta manera, anticipar, en cierta manera, la solución de problemas en ese aspecto, pero no profecía en el sentido de traer una revelación nueva. Si la revelación es completa, ¿verdad? Está completa. Es la palabra escrita y la palabra hecha carne. Eso implica que el profeta, cuando profetiza, cuando predica, tiene que predicar ¿qué cosa? Otra vez, no eclesiología, predica cristología basado en la misiología que transforma o regenera la iglesia. Eso es lo que significa ello. En cuestión del apostolado, yo no creo que existen apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan.
Lo que creo que existe es el don del apostolado, que yo lo traduzco como alguien que es enviado, misioneros. Eso es lo que yo diría que sería eso. Ok, entonces eso lo implica de esta manera. La estructura de la iglesia que recomienda Alan Hirsch, Michael Frost en este libro es de que basado en esos dones hagamos una distinción funcional, en función, no en esencia, donde la parte roja ilustra la cuestión de aquellos que son llamados para liderar la iglesia. La parte azul es la iglesia. Entonces, basado en Efesios, esos llamamientos existen, ese grupo en lo rojo existe para el equipar, el entrenar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia llegue a ser lo que Dios estableció que fuera. Entonces, en este caso, yo uso el ejemplo. Esto lo traduzco a la vida personal, a la vida de la familia. ¿Por qué? Porque a nivel familia es exactamente lo mismo. Como padres, ¿sí? Mamá y papá existimos para precisamente la capacitación, la educación, el discipulado de los hijos, porque la meta es de que cuando salgan de casa, conforme salen de casa, y algunos que están oyendo ya deben de salir de casa, salgan con el propósito de reproducir a Cristo en sus decisiones. Ese es el propósito. Entonces, ese es el componente donde es el producto de vivir en unidad bajo una relación de pacto, donde aun cuando un hijo potencialmente se me descarría, un hijo potencialmente se me sale del huacal, como luego decimos, no porque desobedeció, lo cortamos y lo deshonramos o desheredamos de la cuestión de la familia. Es simplemente que cuando ejercemos disciplina, como en la iglesia, es para restaurarlo, ¿verdad? Porque somos una familia. Traduzcan esto en la cuestión de la iglesia, exactamente lo mismo, en cuestión de ancianos gobernantes, en cuestión de diáconos, que otra vez, no se alcanzan a ver esto ahí, pero tienen sus notas, en cuestión de ancianos es precisamente la cuestión de la predicación, de la instrucción, pastores, es lo que hacemos, ¿verdad? En cuestión de diáconos, la palabra diácono es siervo, es la persona que sirve para obras, otra vez, es con el propósito de, una vez más, de la unidad en una relación de pacto. Y nada más para darle el beneficio de la duda a los que predicamos la Biblia, y tienes toda la razón, y pongo responsabilidad en aquellos que la predicamos y por no predicarla, yo diría que parte del problema es que la iglesia permite que no se predique. Entonces, otra vez, es una conversación de doble sentido, ¿verdad? O sea, estamos en esto, es como en la familia, o sea, estamos en esto, en las buenas y en las malas estamos metidos en esto. Y otra vez, el problema ha sido por la confusión del indicativo con el imperativo. Porque hemos predicado un evangelio de moralidad, hemos predicado un evangelio de cambia tu conducta, cambia tu manera de pensar, sé positivo y todo eso. Sí, eso no es el evangelio, eso es lo que produce el evangelio. Pero el evangelio es la conducta de Cristo. Y esa conducta de Cristo ha sido transferida, imputada en la vida del creyente. Entonces, el problema del creyente hoy en día, por la generación en que vivimos, no es tanto que no tenga o no haya recibido la conducta de Cristo. Una es que no lo sabe y la otra es que no sabe cómo activarla o ejercerla. Por eso es que regreso al ejemplo de Apocalipsis 3:20, porque en Apocalipsis 3:20 es una iglesia, son las iglesias de las cuales perdieron su primer amor, porque por ignorancia, convenencieros, persecución, mal liderazgo, lo que tú quieras, mandes y ordenes, la secularidad de la cultura, lo que tú quieras, al final del asunto se están causando dolor a sí mismo. El reino de Dios está sufriendo y por eso viene la palabra autoritativa de los apóstoles, en este caso Juan, Cristo hablando a través de Juan y está diciendo: he aquí estoy a la puerta y llamo, si abres la puerta yo entraré contigo, cenaré contigo y tú. En otras palabras, está hablando acerca está hablando de una llenura de su espíritu, hablando de una reconciliación, y es lo que creo que la iglesia necesita hoy en día.